¿Acaso Kiki Camarena descubrió lo que jamás debió haber sido descubierto? Y se convirtió en una operación que jamás debió de existir. ¿Quién ordenó su secuestro? Y lo peor, ¿quién ordenó su asesinato? Eso y más en este episodio del Déjame Te Cuento. Enrique Kiki Camarena, un hombre que fue como un mini Superman, amigos, ya que después de terminar su servicio en los Navy SEAL, fue parte de los bomberos, policía y unos años después de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la cual en 1981 lo asignó a una agencia en México, específicamente Guadalajara, Jalisco, para combatir las drogas contra el cártel más poderoso hasta el momento, el Cártel de Jalisco, el cual era liderado por Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Gallardo y Ernesto Fonseca, Don Neto. Ese mismo año, Kiki Camarena empezó a trabajar como agricultor en los campos del cartel, y gracias a su herencia hispana y su gran habilidad para brindarle la seguridad a la organización, rápidamente fue aceptado. Pero Kiki Camarena trabajaba muy duro, amigos, no solo para la organización criminal, sino también para la DEA, ya que se la pasaba día y noche revisando casos, específicamente de informantes que habían sido asesinados a los pocos días de haber hablado, amigos. En 1984, y ya con varios golpes hacia el cartel, como descubriendo rutas, descubriendo políticos comprados, jueces que archivaban casos, incluso bancos que lavaban dinero para el cartel, todo esto Kiki no era suficiente para él. Él quería algo más, era bastante ambicioso, y logrando mantener su cara fuera de la luz pública, era momento de la siguiente operación, Rancho Búfalo. Déjame te cuento que el Rancho Búfalo fue una locación donde llegaron a trabajar hasta más de 10,000 personas en el cultivo de marihuana. Obviamente era propiedad del Cártel de Jalisco, específicamente de Rafael Caro Quintero, el cual, amigos, convirtió este lugar en un emporio de marihuana, produciendo hasta más de 2 toneladas de marihuana. Pues déjame te cuento que en 1984 la DEA de Estados Unidos en conjunto con el ejército mexicano allanaron este lugar, convirtiéndose en la operación antidrogas más grande después de Tranquilandia, la cual había pasado unos meses antes en Colombia. Y déjame te cuento que todo el operativo fue televisado, y Caro Quintero presenciaba cómo su emporio se caía, amigos. Pero tranquilo y sereno, más bien se preguntaba que quién había sido el responsable de todo esto. Y recordemos que Rafael no era un simple civil, sino un fenómeno el cual ya se había convertido en multimillonario a la edad de 31 años de edad. Y también tenía a la mitad de Guadalajara comprado, de agricultores, a sicarios, a policías y políticos, amigos. Después de la operación Rancho Búfalo, las cosas empezaron a cambiar un poco para Camarena, ya que empezaron a aparecer carros fuera de su casa, los cuales se quedaban por horas o toda la noche. Le marcaban a su teléfono, él contestaba, nadie contestaba del otro lado y simplemente colgaban. Y él sentía que lo miraban y lo seguían por la calle. Y este tipo de cosas, amigos, no solo le pasaban a él, sino también a su esposa, la cual le pedía a Kiki que por favor dejara los casos ya en México y se regresaran a Estados Unidos. Kiki le dijo que sí, pero que por favor le diera unos meses más, que no se preocupara, que todo iba a estar bien, pero que unos meses más. Y aquí la pregunta es: ¿por qué Kiki Camarena no se quería regresar si ya había dado su gran golpe? Pues déjame te cuento que en esa operación de Rancho Búfalo, Kiki Camarena descubrió que no solo el gobierno de México estaba coludido con el narcotráfico, sino también el de Estados Unidos, y él estaba dispuesto a llegar al fondo de todo. Pero desgraciadamente había otras personas con otros planes para Camarena, ya que el 8 de febrero de 1985 Camarena fue interceptado por 5 hombres que conocían a Camarena, amigos, ya que eran agentes mexicanos de la Fiscalía de Guadalajara, los cuales trabajaban en conjunto con Camarena contra el narco. Camarena trató de poner un poco de resistencia diciéndoles que él era un agente federal de Estados Unidos y que si algo les pasaba iban a ir sobre de ellos. Ellos dijeron que sorry mi chavo, sorry mi gringo, pero las órdenes vienen desde arriba. Y sí, las órdenes venían desde arriba, amigos, ya que unos días antes, los líderes del Cártel de Jalisco, Miguel Gallardo, Rafael Caro Quintero y Don Neto Enrique Fonseca, en conjunto con el secretario de Seguridad, tomaron la decisión de deshacerse de Camarena, amigos. No solo por los millones que les habían hecho perder, sino también para mandar un mensaje a los demás agentes que se quisieran acercar al territorio. Déjenme les cuento que después de que Camarena fuera secuestrado por los agentes mexicanos, fue llevado ante Caro Quintero, donde ahí sus últimas patadas de ahogado de Camarena diciéndole que lo dejara libre porque si no Estados Unidos iba a venir por él. Caro Quintero le dijo: no mi chavo, la neta no, porque Estados Unidos está muy entretenido vendiéndole armas a la guerrilla con el dinero de mi coca.
Tú ni les importas, Holmes. Y él se quedó pálido, amigos. Ya no era necesario que Caro Quintero lo matara. Él ya se estaba muriendo de solo la noticia de saber que su propio gobierno, el cual lo había puesto en esa situación, lo estaba dejando morir. Déjenme les cuento que pasaron muchas horas de tortura, amigo. Lo golpearon en cuerpo, rostro, lo quemaron, le quitaron dientes, incluso lo llegaron a violar con un palo, amigos. Y entre esa tortura le hacían de todo tipo de preguntas. Por ejemplo, qué sabía, a quién le había dicho lo que sabía, sobre qué políticos tenía en la mira, qué había visto en el rancho Búfalo. Pero Kiki Camarena se mantenía estoico, callado, sin decir nada. Y cada vez que se desmayaba, Caro Quintero le hablaba a alguien que lo conocía como el doctor, para que reanimara a Kiki y poder seguirlo torturando. Déjame te cuento que el interrogatorio hacia Kiki Camarena se complica un poco cuando Caro Quintero le hace la siguiente pregunta. ¿Y tú, qué sabes sobre los vuelos hacia Ilopango? Ilopango, amigos, era una base militar en El Salvador, la cual era utilizada por la CIA para sus operaciones secretas. Pero Kiki Camarena se quedó callado, sorprendido. ¿Cómo es posible que Caro Quintero sepa de Ilopango? Y sobre todo, ¿qué relación hay entre Ilopango y el cártel de Jalisco? Pero Kiki Camarena negó todo. Dice, yo no sé de qué hablas, Ilopango, yo no sé nada. Le metieron una madriza, amigos, y le dijeron, no te hagas pendejo, güero, porque ya sabemos que has estado rastreando unos vuelos que salen de Guadalajara hacia el sur. Y es donde Kiki acepta que sí, que vio unos archivos, los cuales hay unas irregularidades de unos vuelos hacia Ilopango, pero hasta ahí. En ese momento, en un inglés perfecto, amigos, se escucha, ¿y a quién le has mostrado esos archivos? ¿O a quién le dijiste? Sorprendido una vez más Kiki Camarena por el acento, él sabía que uno de sus compadres estaba ahí con él. En una voz burlona, Caro Quintero le dice, ya ves, güero pendejo, no eres el único gringo en esta habitación, nada más que este gringo sí está del lado correcto. El gringo el cual hablaba Caro Quintero se trataba de nada más ni menos que Félix Ismael, un agente de la CIA, el cual tenía estudios en interrogación avanzada. Para los que no sepan qué es interrogación avanzada, es una forma linda de decirle a la tortura. Pues al descubrir el rancho Búfalo, Kiki Camarena también había descubierto operaciones de la CIA, las cuales a Estados Unidos no le convenía que se supieran. En algún punto del interrogatorio, Kiki Camarena se estaba otra vez desmayando y el famosísimo doctor entró a reanimarlo, pero esta vez inyectándole un líquido blanco en el brazo. A lo que Kiki le dijo, ¿qué me están inyectando? Dijo, no te preocupes, mi chavo, no te preocupes, nada más para que no te nos duermas todavía, podamos seguir platicando tú y yo a gusto. Y tracas la matraca, que le inyectan anfetaminas en la vena, amigos. El boost fue enseguida, su corazón empezó a acelerarse, sus ojos se abrieron, estaba bien alerta, pero también el dolor, que ya estaba siendo un poco amortiguado por el shock y ya se estaba durmiendo o desmayando, regresó 100 veces más, amigos. Se podía sentir en todas las partes de su cuerpo gracias a las anfetaminas. Este tipo de tortura es de gente profesional. Ellos sabían qué estaban haciendo con Camarena, amigos. Déjame te cuento que después de 8 horas, Kiki Camarena apenas si estaba en pie. Ya de hecho sus manos estaban hasta azules de lo que estaban amarrados y la circulación no le llegaba. Estaba quemado, golpeado, sin dientes. Lo que ustedes puedan nombrar yo creo ya se lo habían hecho a Kiki Camarena. Y aún así, Félix Ismael y Caro Quintero seguían interrogándolo, específicamente sobre qué sabía de los vuelos C-125. Que para los que no sepan, los C-125 fueron unos aviones los cuales se ocuparon en el escándalo Irán-Contra. En pocas palabras fue que Estados Unidos conseguía dinero de manera no muy legal para poder apoyar las guerrillas en Nicaragua. Pero Félix Ismael, el agente de la CIA, le dijo a Caro Quintero, no, él miente, yo sé que sabe algo, está mintiendo. Entonces pasa algo horrible, amigos. Le dan unas descargas eléctricas de alto voltaje pero bajo amperaje a Kiki Camarena para hacerle sentir dolor extremo pero sin matarlo. Ya ven, vuelvo a lo mismo. Expertos en el tema de tortura o interrogatorio avanzado. Después de 4 descargas, la vejiga de Kiki Camarena dio de sí. Y gracias a eso y a una taladrada en el tímpano, Kiki Camarena aceptó y dijo dónde estaban los archivos que estaban buscando. Después de eso, el gringo salió del cuarto y jamás se volvió a ver. Por otro lado, Caro Quintero les dijo a sus asistontos que se deshicieran del cuerpo, pero que lo hicieran ver como un accidente. Oye, esa mamada, ¿cómo un accidente? Pinche cuerpo todo desfigurado, sin dientes, sin nada. Déjame te cuento que el 10 de febrero de 1985 hubo un cierre de fronteras entre México y Estados Unidos, y a los pocos días se pudo sentir el impacto.
ya que personas que trabajaban en Estados Unidos pero vivían en México o viceversa tardaban más de 8 horas en cruzar. También el comercio, que era de miles de millones de dólares, se detuvo en seco y el mayor afectado era México, amigos. El mensaje era claro: queremos a nuestro agente de vuelta o los responsables de su muerte. El presidente de México en aquel momento, amigos, era Miguel de la Madrid, el cual estaba furioso. Le habló a su gabinete de seguridad para una junta, pero el problema es que en su gabinete se encontraba Manuel Bartlett Díaz, el secretario de seguridad y también íntimo amigo del narcotráfico. Él sabía dónde ir a buscar a Kiki Camarena, pero se hacía pendejo y le daba largas a Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid le dijo: a mí me vale madres, encuéntrenme a Kiki Camarena o a los responsables de su muerte. Y así es como Caro Quintero se convirtió en el objetivo número 1 del país. El mismo Caro Quintero sabía que lo estaban ya buscando. Sus soplones del gobierno le dijeron: cuídate las espaldas porque van a ir por ti. Desde la muerte de Camarena, él se la había pasado escondido en una casa de seguridad, comiendo y durmiendo poco. Ya estaba cansado. Así es que planeó su escape hacia Costa Rica. Y todo estaba listo, amigos. Caro Quintero salió en medio de la madrugada en 2 camionetas y 8 hombres que lo protegían. Hombres los cuales tenían credenciales de la judicial por si acaso los paraban. Pero nada pasó entre el camino de la casa de Caro Quintero hacia el hangar donde el vuelo lo esperaba. Una vez que llegó al hangar, Caro Quintero abrió la puerta de su camioneta, se bajó, respiró y dijo: lo logré, soy libre, me voy a ir de aquí hacia Costa Rica. Recordemos que Costa Rica o Panamá, esos lugares él estaba buscando porque no había extradición hacia México, amigos. En ese momento, cuando estaba a punto de subirse al avión, unas patrullas federales rodearon el hangar. Eran los federales que habían secuestrado a Kiki Camarena, amigos, pero esta vez no estaban para proteger a Caro Quintero, sino para arrestarlo. Y no había escapatoria. México necesitaba cerrar este caso y el Estados Unidos estaba tan enojado que necesitaba que corriera sangre, amigos. Y déjame te cuento que el trato que le ofrecieron a Caro Quintero fue excelso, amigos. Le dejaron tener la mayoría de sus propiedades, aunque le incautaron algunas, la mayoría se las quedó. También no iba a ser extraditado a Estados Unidos, y esto le iba a permitir vivir como rey en las cárceles de México, teniendo mujeres, alcohol, drogas, fiesta, una buena cama, televisión, animales exóticos, de todo, amigos, dentro de la misma cárcel. Y también le dijeron que tenía la posibilidad de salir vivo de la cárcel en 20 o 25 años. Vivo. Porque también le dejaron bien en claro de que si no mencionaba ciertos nombres y se callaba la boquita, iba a poder disfrutar de su vida ya sea dentro o fuera de la cárcel. Y Caro Quintero, amigos, estaba furioso, pero no le quedaba mucho. Y él sabía que sí, él era culpable, pero no el único, o al menos no el más importante. Desgraciadamente, cuando Kiki Camarena descubrió el rancho Búfalo, no solo descubrió operaciones de Caro Quintero, sino de ambos gobiernos como de México y Estados Unidos, cosa que no les convenía a ellos, y tenían que callar a los que quedaban en medio, Caro Quintero y Kiki Camarena. Hablando de Kiki Camarena, amigos, se descubrió su cuerpo un mes después de su asesinato, junto a su piloto, el cual se quedó de ver con él ese mismo día. Y convenientemente, cerca de los cuerpos estaban sus identificaciones. Las malas lenguas dicen que esos cuerpos ni siquiera son del piloto ni de Camarena. Son unos cuerpos plantados, ya que los cuerpos que realmente eran de Camarena y del piloto estaban muy desfigurados, amigos. Ya no era conveniente que nadie los encontrara. Ante la luz pública, Estados Unidos le declara la guerra al narcotráfico, pero detrás de la puerta la historia era muy diferente, ya que la CIA necesitaba conseguir ese dinero para seguir financiando a los contras. Dinero el cual el Congreso ya les había negado por escándalos anteriores. Pero la CIA encontró un gran amigo en el cartel mexicano, ya que era un win-win para todos. Un poquito de droga pasaba para el otro lado por rutas protegidas por la CIA. Gracias a eso el cártel le daba un corte a la CIA. Eso ayudaba a que la CIA siguiera manteniendo a los contras. En territorio de cartel la CIA aterrizaba aviones para cargar armas o demás y las vendía a Irán, y con ese dinero también financiaba a los contras. Como les digo, un win-win para todos. Nada más que ciertas agencias como la DEA, en la cual trabajaba Kiki, no sabía de estos tratados, y al descubrir el rancho Búfalo y el proyecto que tenían el cartel mexicano y la CIA, lo llevó a la tumba, amigos, desgraciadamente. Y es triste que Kiki Camarena perdiera la vida porque Estados Unidos quería mantener este secreto, ya que un año después de todos modos se supo, ya que uno de los aviones C-125 se cayó en territorio nicaragüense haciendo una de estas operaciones que les comento. Y todo el mundo salió a la luz y Kiki perdió la vida, amigos. Yo siento que si él no hubiera descubierto las operaciones de la CIA, sí lo hubieran torturado, sí lo hubieran golpeado, pero seguiría vivo, amigos.
Como sea, hasta aquí el episodio de hoy, amigos. No hubo mucha comedia, yo lo sé, normalmente le trato de poner comedia, pero este era un caso bastante serio e interesante que yo quería, pues, comentarles, déjenme que les cuento también de vez en cuando. Espero que les haya gustado, los veo en el siguiente episodio. Suscríbanse, denle like, compartan. Soy el Capi Domínguez. Síganme en mi Instagram, nadie me ha seguido, capi.domínguez. Ahí los estoy viendo, amigos, y los veo la siguiente semana en Déjame Te Cuento.